7:30, ya marcamos en detalle. Significa que viene conversación en esta mesa de trabajo, unos minutos para dedicarle tiempo a un asunto que les contamos el viernes. Recuerden que el viernes hablamos de la instalación de la nueva legislatura en el Congreso de la República y la definición de las mesas, presidencias, vicepresidencias. Pues bien, con 177 votos, la Cámara de Representantes eligió a un representante a la Cámara antioqueño, a Juan Espinal, como su segundo vicepresidente para el periodo 2023-2024. Recuerden que las segundas vicepresidencias quedan en manos, en poder de la oposición. 177 votos son sin duda una votación sobrada, pero seguramente el asunto no fue fácil. Señor vicepresidente del Congreso, de la Cámara de Representantes, buenos días, ¿cómo está? Felipe, muy buenos días, un saludo muy especial a la mesa de trabajo de Consejo de Redacción de Teleantioquia y un abrazo para todos los antioqueños. ¿Cómo fue ese pulso para lograr esa sobrada votación para esa vicepresidencia y a partir de allí, con ese respaldo y las diferencias y las dificultades que seguramente se presentaron, su rol y su papel como opositor frente al gobierno de Gustavo Petro? Bueno, primero quiero agradecerle a mi partido Centro Democrático, al presidente Uribe, a la senadora Paola, con quien trabajo, y a todos los partidos de oposición por ese voto de confianza. Sin duda, estar en la segunda vicepresidencia, representando a toda la oposición, especialmente en la Cámara de Representantes, es un reto. Internamente el 20 de julio, pues antes de una elección siempre hay pulsos, todos vimos, tanto en el Senado como en la Cámara, el pulso estaba por las presidencias especialmente, pero si se mueve una elección de presidencia, se puede mover también la vicepresidencia primera y la segunda, todo puede pasar. Y más en un momento tan difícil para el gobierno, donde la coalición está muy debilitada. Afortunadamente lo logramos, hay retos grandísimos, viene la reforma a la salud en la Cámara de Representantes y lo dije especialmente en el pequeño discurso que tuve la oportunidad de dirigir a los colombianos. Primero, voy a liderar desde esa vicepresidencia segunda, un debate argumentativo y técnico alejado del debate ideológico, que todos los partidos de oposición en la Cámara de Representantes, pero además los colombianos que no estamos de acuerdo con el gobierno del presidente Gustavo Petro, sintamos que tenemos garantías para dar el debate y la defensa de la democracia desde el Congreso de la República. Vendrán otras leyes importantes que serán radicadas por el gobierno nuevamente, la reforma laboral, la ley de sometimiento, la ley de humanización de cárceles y la reforma al Sistema Nacional Ambiental. ¿Mi papel cuál será? Con disciplina, representar a los partidos de oposición, a los antioqueños y a los colombianos, como lo dije, que estamos en oposición al gobierno nacional, pero que el debate se torne técnico y con garantías. Miren, algo muy difícil, Juan y mesa de trabajo. En este año de legislatura que terminamos, se radicaron 28 solicitudes de debate de control político y solamente tuvimos un debate de control político en la Cámara de Representantes. Eso no puede ocurrir en esta mesa directiva. El debate de control político es fundamental y está consagrado en la Constitución y en la Ley Quinta. Y nosotros el 20 de julio radicamos la primera solicitud de debate de control político al ministro de la Defensa porque la seguridad del país va muy mal. Representante, precisamente ya que usted menciona esos debates de control político, usted ha sido muy crítico con el ministro Iván Velázquez, incluso pues usted solicitó debate, dice que ha tenido frases muy duras pues frente a esa gestión. Quiero preguntarle cómo va eso, cómo está su posición frente al ministro Velázquez, pero también, y aprovechando la coyuntura, cómo ve el nombramiento de Mancuso como gestor de paz. Bueno, yo creo que desde el Centro Democrático hemos enviado siempre mensajes y es este: duro con los argumentos, suave con las personas. Aquí nada es personal, tanto con la ministra de Minas, que afortunadamente salió del gobierno, porque qué mal le hizo al país la señora Irene Vélez, y también con el ministro de la Defensa. Creemos que no, y creo que no tiene las competencias, no ha tenido la suficiente capacidad para liderar la fuerza pública y garantizar la seguridad a todos los colombianos. En la última encuesta de Inbamer, el 84% de los colombianos se
sentimos que la seguridad va por mal camino, debilitada completamente. Hace un año, bueno, el año pasado, en el mes de septiembre, cuando estábamos debatiendo el presupuesto para la vigencia del 2023, los señalamientos al ministro es cómo es posible que un ministro de la Defensa, que esto no había ocurrido en la historia de nuestro país, solicite que se disminuya el presupuesto en materia de defensa y seguridad en 800.000 millones de pesos. Eso no es serio. Y fuera de eso, lo que ocurre en días anteriores, cuando él dice que por imprudencia de la sargento, ella fue secuestrada con sus dos pequeños. No, secuestro es secuestro. Entonces, que nos muestren el mapa de dónde nos podemos mover todos los colombianos para no cometer imprudencias y que nos secuestren. Y lo de Mancuso creo que manda un muy mal mensaje. Lo dijo el presidente Uribe en un trino y lo decimos nosotros, obviamente como Partido Centro Democrático. Al expresidente Uribe lo critican por la Ley de Justicia y Paz, donde logró desmovilizar 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Extraditó a los paramilitares a los Estados Unidos y nos señalaban, pero fue realmente un proceso bien estructurado que lleva a los delincuentes a pagar hasta 8 años de cárcel. En el proceso de Juan Manuel Santos, ni un día de cárcel para los guerrilleros, y hoy vemos el proceso del presidente Petro, que está en el marco de la paz total. Realmente creo que no estuvo bien estructurado y un muy mal mensaje que Mancuso sea gestor de paz, como un mal mensaje que le vaya a pagar a los jóvenes que él dice que están matando 1 millón de pesos para que no continúen matando. Creo que hoy el gobierno nacional debería replantear, primero, su gabinete, segundo, sus líneas de trabajo, y tercero, él en la instalación del Congreso mencionó un acuerdo nacional. ¿Un acuerdo nacional en qué? Cuando el gobierno del presidente Gustavo Petro va tan mal. Vicepresidente, antes de la posesión, antes del 20 de julio, usted había indicado que solicitaría el archivo de reforma a la salud que ya ha avanzado en debates. Se esperaba la propuesta del proyecto de reforma laboral, también indicó que iba a solicitar ese archivo. ¿Se mantiene en esa postura o ha cambiado un poco el panorama? La posición de nuestro partido se mantiene. Primero, la reforma a la salud, que está para segundo debate en la Cámara de Representantes. Mire, nosotros no podemos permitir que un sistema que tiene imperfecciones, hay que reconocerlas, hay que combatir la corrupción, hay que fortalecer que se aumente la cobertura, especialmente en las zonas, en la zona rural del país, y fortalecer el talento humano del sector médico en Colombia. Y prueba de ello que nuestro sistema, a pesar de las imperfecciones, ha funcionado, es que pasamos una pandemia y el sistema de salud funcionó en nuestro país. ¿Por qué no estamos de acuerdo con esta reforma? Porque elimina las EPS. Aquí vemos una intencionalidad del gobierno nacional de convertir nuestro sistema de salud en el mismo modelo cubano, que es un modelo fracasado completamente, que no es bueno para garantizar ese derecho fundamental como es la salud a todos los ciudadanos. Y una vez eliminen las EPS, seguramente van a ir detrás de los hospitales privados y las fundaciones. Vamos a insistir en el archivo de la reforma a la salud, y una vez llegue la reforma laboral a la Cámara de Representantes, porque esta se hunde por tránsito legislativo, vamos a insistir en el archivo. Nosotros no podemos permitir que se debilite el empresariado y los trabajadores, que se acabe el contrato sindical, que es tan importante. En Antioquia somos ejemplo del contrato sindical, donde se encuentra el dueño de la empresa, los trabajadores. Un ejemplo claro para terminar: Compañía de Empaques. A Compañía de Empaques lo salvó el contrato sindical, liderado por el doctor Pedro Miguel Estrada y por los líderes sindicales de esta importante compañía. Juan, hablemos un poquito de temas políticos, de cómo quedaron conformadas, señor vicepresidente, esas mesas. Fue una sorpresa, el gobierno pierde el pulso ahí al tener por primera vez en la historia un presidente del Senado que no es del gusto del presidente. ¿Qué pasó ahí? Ustedes que estaban ahí, estaba todo previsto para que fuera alguien del pacto histórico, el presidente del Congreso, y finalmente el gobierno pierde ese pulso. Y frente a su equipo, es decir, a su mesa directiva, que llega un presidente que es un liberal petrista. ¿Cómo funciona eso? Es decir, ¿qué fue lo que pasó ese día? Porque todo estaba previsto para la elección de un presidente y le fallaron los cálculos al gobierno. ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo primero es que nuestro partido no hace parte de los compromisos
acuerdos de los gobiernos de coalición con el gobierno nacional. Nosotros somos oposición. Correcto. La segunda vicepresidencia de Cámara y de Senado corresponden a la oposición, como bien lo decía Felipe, Eso donde es norma, está en sí. Senado el senador Lobo por Cambio Radical y en Cámara estoy yo. Las presidencias les correspondían al Partido Verde en Senado y al Partido Liberal. O sea, la coalición respetó los acuerdos con los partidos. Compromisos que había. En la Cámara estaba la puja entre Andrés Calle, Julián Peinado y el representante Ardila, los tres del Partido Liberal. Finalmente el partido se pone de acuerdo y sale a plenaria con un solo nombre, donde obtiene la votación mayoritaria. Y en la vicepresidencia primera estaba el Partido Conservador con el representante Niño. Ahora bien, Andrés Calle lo ha dicho, yo soy afín al gobierno nacional, acompañé al presidente Gustavo Petro, fui el primer liberal que acompañé al presidente Gustavo Petro en la primera y en la segunda vuelta. No es obviamente un misterio de que él se sienta a gusto con ese gobierno, entonces en la Cámara sí tenemos un presidente alineado completamente con el gobierno nacional. ¿Qué ocurre en el Senado? Había una puja entre la senadora Angélica, el senador Name, Inti Asprilla, incluso otro senador estaba también poniendo su nombre. El partido trató de demostrar que había unidad y de salir con la candidatura de la senadora Angélica. Cuando uno se tira en el Congreso de la República, sea en comisión o en plenaria, a voto limpio, todo puede pasar. Recuerden hace un año en la Comisión Séptima de Cámara que estaba SCAF y estaba la representante Carrascal. Y ganó el representante SCAF, porque se tiraron a voto limpio, pero se le respetó la presidencia al pacto histórico. Vamos a ver qué pasa esta semana en las comisiones, porque mañana y el miércoles vamos a elegir las mesas directivas de las comisiones. Entonces, para concluir el tema del Senado, se respeta la presidencia en cabeza del Partido Verde, pero creo que los senadores se sentían más a gusto con un hombre como el senador Name, que ha sido más cercano a todos los partidos, más tranquilo, y no lo ven tan cercano al gobierno nacional, aunque él de manera muy respetuosa ha enviado mensajes claros al presidente Gustavo Petro, donde dice: yo fui compañero de él, yo no soy enemigo del presidente Gustavo Petro, y envía un mensaje de apertura para liderar los destinos del Congreso de la República. Juan, en la primera respuesta usted planteó el asunto del control político y el poco control político que pudo hacerse en la primera legislatura. Tan solo uno, ¿qué tan fácil es para la oposición en esas vicepresidencias segundas adelantar procesos de control político en el Congreso de la República? ¿Cómo se ve ese escenario en esta legislatura? Claro, la agenda legislativa cada semana se define en la mesa directiva. El presidente con sus dos vicepresidentes y el secretario general de la Cámara y del Senado definen cuál va a ser la agenda cada semana. Se anuncian los proyectos y los debates de control político de acuerdo al orden de erradicación. Ahí tengo que jugar un papel determinante, pero con respeto, y es que el presidente nos otorgue garantías a nosotros para los debates de control político, que es lo que más nos importa a nosotros, pues además de los proyectos de ley y las iniciativas que tenemos, para que demos el debate del control político, porque no lo podemos abandonar. Además, el debate de control político es una herramienta que también le sirve al gobierno. Yo recuerdo muy bien hace 5 años, cuando hicimos la primera bancada con el expresidente Duque, que él nos solicitó a nosotros, como bancada de gobierno, liderar debates de control político a su mismo gobierno. Creo que no se puede abandonar y no se puede desconocer esta figura que es tan importante y que además es una de las competencias más importantes que tenemos nosotros como congresistas. ¿Y Calle qué tan facilitador podría ser? ¿Qué tanta apertura política e ideológica tiene para facilitar el debate de control político? Yo creo que el presidente Andrés Calle, con quien he tenido la oportunidad de compartir estos 5 años en la Cámara de Representantes, es un hombre que escucha, es un hombre conciliador, y así lo escuchamos en su discurso de posesión. Me toca a mí insistir, con todo el respeto, pero también con la contundencia. Tengo la responsabilidad de hacer respetar la oposición en la Cámara de Representantes, y ese es el papel que tengo que jugar, obviamente. Vicepresidente, ¿cómo ve usted el trabajo legislativo en medio también de una campaña electoral donde muchos de los representantes y también senadores pues estarán en sus regiones? Habrá momentos en que no haya quórum para las votaciones de estas reformas. ¿Cuáles son los retos que se presentan en este sentido? Yo creo que estos 3 meses de campaña son un punto negativo para la agenda de las iniciativas del gobierno nacional. Por lo que tú dices,
Nosotros legislamos los martes y los miércoles, pero desafortunadamente, y ese es el llamado a los colombianos, vigilen muy bien quiénes trabajan y quiénes no, porque a todos nos meten en la misma ola. No, ese Congreso es muy vago. No, yo les aseguro que en todos los partidos hay congresistas buenos, trabajadores, que vamos a responder por la agenda legislativa, pero también tenemos que responder por la agenda política. Sin duda son 3 meses donde la campaña territorial es clave, porque esa es la plataforma para que los congresistas tengamos obviamente elegidos. fuerza en nuestros equipos para volver al Congreso de la República en las próximas elecciones. Seguramente vamos a tener ausentismo, ojalá no, y que respondamos a la agenda legislativa. Yo creo que es importante, pero me imagino que el gobierno debe estar preocupado porque es cierto, en los 3 meses de campaña, los congresistas están muy concentrados o estamos muy concentrados en las elecciones locales. Y a propósito de eso es que hemos visto en los diferentes movimientos y partidos disputa por los avales. ¿Cómo está el Centro Democrático? La semana pasada abordábamos el tema de los liberales, pero no es un secreto lo que está pasando en el Partido Conservador, lo que está pasando en el Pacto Histórico. ¿Qué está pasando en el Centro Democrático con la entrega de avales? Yo creo Ojo, que está... Ojo pues con la pregunta, No. porque esa pregunta va de la mano de gobernación. Perfecto. Hágale, pues. Yo creo que está pasando algo que no había ocurrido, una dirección departamental y nacional armónica, tranquila, Qué bien. práctica también, porque hay veces los políticos hablamos hay veces mucho y nos enfrascamos mucho en las decisiones. Y cuando nos toca ceder como equipos, cedemos sin ningún inconveniente. Esta semana vamos a anunciar nuestra lista al Consejo de Medellín, que quedó muy buena, muy competitiva. En mi equipo es el candidato Milton Vasco, y a la Asamblea la diputada actual Verónica Arango, que vuelve a aspirar. Y vamos a anunciar la lista al Consejo y la lista a la Asamblea. Hoy tenemos dirección departamental para finiquitar avales, pero no hemos tenido muchos inconvenientes. Creo que el partido ha tomado las mejores decisiones de manera ágil, tanto con la bancada de congresistas como con la bancada de diputados. ¿Qué fecha es hoy? Hoy estamos a 24 de julio, Bueno. Estamos a 6 días del cierre de inscripción. allá Que voy. es el sábado. Allá voy, que es el sábado. Usted es un hombre sincero y siempre nos ha contestado cosas políticas importantes. El Centro Democrático, ¿con quién va la alcaldía de Medellín? Y el Centro Democrático, ¿con quién va la gobernación de Antioquia? A la alcaldía de Medellín vamos a apoyar la candidatura de Federico Gutiérrez. Nosotros necesitamos recuperar la ciudad, la institucionalidad, Así no lleve la la relación fraterna entre el Estado, la empresa y la academia, así nos lleve el aval. Mire, el mensaje es claro, Juan. Sí. Acá más que los partidos importa la ciudad, más que los partidos importa el departamento, importa Colombia. Yo lo he dicho, las elecciones de octubre son como una pequeña primera vuelta. Recuerden que hace 4 años ganan las alcaldías mandatarios de izquierda, y ese fue el primer paso de Gustavo Petro para llegar, posicionarse. Las Y primarias. nosotros, Son las primarias, tenemos que Bueno, ganar en Medellín y en ¿y otras el ciudades departamento importantes. qué? Y a la gobernación nuestro partido tiene un candidato joven con experiencia en lo público. Fue secretario de gobierno a nivel departamental, alcalde de Río Negro, es Andrés Julián Rendón, y él también ha hecho una campaña con apertura, donde estamos buscando una coalición importante, con todo el respeto obviamente hacia las otras candidaturas que son válidas y legítimas, que son buenas, como la del doctor Eugenio Prieto, el doctor Juan Diego Gómez, Pero él ya está unido con Juan Diego Gómez. y también con el doctor Luis Fernando Suárez, Sí. a quien respetamos Que profundamente. Mauricio Tobón, Pero- ¿dónde quedó en esa Quedó- Mauricio Tobón, recuerden que quedó Mauricio Tobón relegado, tomó una ¿cierto? decisión de hacerse a un lado de Sí. ese acuerdo programático entre Andrés Julián Eugenio y Juan Diego Gómez. Sí. Días anteriores el doctor Eugenio dice, vámonos a una encuesta a finales del mes de agosto entre los 3 candidatos, y bueno, ahí venimos, como dicen los políticos, conversando. Pero venga, hay un tema que de pronto tratamos aquí con Pablo, Andrés y Felipe, y es que salió unos trinos diciendo que ya se habían unido a Andrés Julián como Juan candidato y Diego. que Juan Diego Gómez se sumaba a que él fuera el candidato, y supuestamente no era bien visto por el Centro Democrático esa alianza que hubo entre estos dos. ¿Eso es verdad o no? Mire, hace 15 días lo anunció Andrés Julián Sí, en sí, un trino, es donde correcto. dice, con el ex senador Juan Diego nos pusimos de acuerdo para contarle a los antioqueños en los próximos días cuál de los dos quedamos. Sí. Llega nuevamente el comunicado de Eugenio, Sí. y eso replantea esa decisión. Entonces yo creo que eso es importante. ¿Nosotros qué queremos como partido? Una coalición amplia, fuerte,
porque nosotros no podemos permitir que aquí gane la gobernación un petrista o un quinterista, que pongan jaque mate de Hidroituango y los proyectos de importancia para nuestro departamento. En esa estrategia, vicepresidente, cabe Luis Fernando Suárez. ¿Qué tan ciertos son esos acercamientos? Porque además ayer, en algunas expresiones, Juan Diego Gómez decía a algunos colegas que el tema de esta nueva alianza se estaba armando, pero como en torno a fortalecer la figura de Luis Fernando Suárez a la gobernación. Mire, nosotros al doctor Luis Fernando lo conocemos. Creo que el doctor Luis Fernando ha enviado en Antioquia un mensaje de lealtad y de caballerosidad política, como nadie, por lo que él ha hecho con el gobernador Aníbal Gaviria. Para él todo el cariño y el respeto, pero insistimos, de este lado necesitamos una coalición amplia, con un solo candidato, para competirle al candidato que va a representar al petrismo, al quinterismo y a lo que no nos gusta a nosotros, porque desafortunadamente hoy vemos un debilitamiento en la alcaldía municipal de Medellín y un debilitamiento en el gobierno nacional. Nosotros tenemos una oportunidad y hay que tenerlo muy, muy claro quién es el candidato petrista y buscar esa coalición con respeto. Ojalá se dé, porque en la política, en la dinámica política, hay veces las coaliciones no llegan a un buen término. Ojalá lo logremos y creo que ahí tiene que tener la capacidad el doctor Andrés Julián, Juan Diego, el doctor Eugenio, el doctor Luis Fernando, de tratar de juntarse en una voluntad programática para liderar los destinos de Antioquia. Esta semana va a estar crucial. Esta semana va a estar. Y De aquí al sábado. viene Luis Pérez ahí también avanzando fuertemente. Sí, no lo ha confirmado, pero... Seguramente. Vicepresidente, muchas gracias, hombre. Éxitos en la gestión en la Cámara de Representantes. No, Felipe, muchas gracias a usted, a Paula, a Andrea, a Juan por la invitación, Nos a va contando Teleantioquia. cómo va la cosa. Y un abrazo para todos los antioqueños. Esta curul, más que mía, es de mi partido, de todos los antioqueños. Creo que es muy importante haber logrado esta dignidad para el departamento y para mi partido.